¿Alguna vez han trabajado de noche completamente solos? No me refiero a quedarse hasta tarde en la oficina con algunas personas más en el edificio. Me refiero a estar verdaderamente solo, siendo la única alma despierta en un radio de varias cuadras, atendiendo a desconocidos que entran desde la oscuridad. Si nunca lo han vivido, pónganse cómodos, porque hoy van a conocer 7 testimonios que les harán repensar cada vez que entren a una tienda de conveniencia después de medianoche. Lo que voy a contarles no son leyendas urbanas ni historias inventadas para asustar. Son experiencias reales de cajeros y empleados de tiendas 24 horas en México, Argentina, España, Colombia y Chile. Gente común que aceptó el turno nocturno por necesidad, por el pago extra o simplemente porque alguien tenía que hacerlo. Lo que descubrieron en esas madrugadas silenciosas cambió para siempre su percepción de la realidad. Créanme cuando les digo que después de escuchar estas historias, verán esas tiendas iluminadas en medio de la noche con otros ojos. Primero, déjenme ponerlos en contexto. Un cajero nocturno de tienda de conveniencia es probablemente uno de los trabajos más vulnerables que existen. Las estadísticas son brutales y nadie habla de ellas. En México, los asaltos a tiendas Oxxo y 7-Eleven aumentaron un 300% en los últimos 5 años. En Argentina, los kioscos nocturnos reportan al menos 2 intentos de robo violento por semana. En España, las tiendas chinas que operan toda la noche son blanco constante de delincuencia organizada. Y ni hablar de Colombia y Chile, donde los empleados de Éxito Express y Unimark han desarrollado protocolos de supervivencia que ningún manual de trabajo incluye. Esta realidad crea algo que los psicólogos llaman hipervigilancia. Imaginen estar 8, 10, a veces 12 horas en un estado de alerta máxima. Cada vez que se abre la puerta, tu corazón se acelera. Cada sombra que pasa frente a las ventanas podría ser una amenaza. Cada cliente que entra con la capucha puesta activa todas tus alarmas internas. Vives en un estado constante de preparación para lo peor. Tu cerebro nunca descansa, nunca baja la guardia. Y en ese estado mental, en esa oscuridad perpetua, cosas extrañas comienzan a suceder. Pero aquí viene lo interesante, y lo que muchos expertos no quieren admitir. Sí, la hipervigilancia puede hacer que tu mente te juegue trucos. El cansancio extremo puede provocar alucinaciones. El miedo constante puede distorsionar tu percepción. Todo eso es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando 7 personas en 5 países diferentes reportan exactamente la misma experiencia? ¿Qué pasa cuando las cámaras de seguridad confirman que algo imposible acaba de ocurrir? ¿Qué pasa cuando no hay explicación racional posible? La primera señal de que algo no está bien siempre es la misma. Todos los cajeros veteranos lo saben, aunque muchos prefieren no hablarlo. Es esa sensación de ser observado cuando estás completamente solo en la tienda. No es paranoia, es algo más profundo, más visceral. De repente sientes un peso en la nuca, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en tu espalda. Te volteas y no hay nadie. Revisas las cámaras y confirmas que estás solo. Pero la sensación no desaparece. Al contrario, se intensifica. Marco, un cajero de Oxxo en Guadalajara, me contó que durante su primer mes de turno nocturno pensó que estaba volviéndose loco. Cada noche, entre las 2 y las de la madrugada, sentía esa presencia. Al principio lo ignoraba, se concentraba en acomodar productos o limpiar el mostrador. Pero una madrugada, mientras barría el pasillo de los refrigeradores,
Todo el ruido ambiental desapareció de golpe. El zumbido de los refrigeradores, el aire acondicionado, incluso el tráfico lejano de la avenida. Todo se silenció al mismo tiempo, y en ese silencio absoluto, Marco escuchó claramente una respiración justo detrás de él. Se quedó paralizado. No podía moverse. Su cuerpo simplemente no respondía. La respiración era profunda, lenta, demasiado cerca de su oído. Cerró los ojos con fuerza y cuando finalmente reunió el valor para voltear, no había nadie. El sonido de la tienda regresó de golpe, como si alguien hubiera presionado play después de pausar el mundo. Marco corrió hacia el mostrador, revisó las cámaras con manos temblorosas, rebobinó la grabación una y otra vez. En las imágenes solo se veía a él barriendo, solo, sin nadie cerca. Pero él sabe lo que escuchó. Lo sintió tan real como el aire que respiran ustedes ahora mismo. Y eso es solo el comienzo. Porque cuando aceptas trabajar de noche en una tienda de conveniencia, cuando cruzas esa línea invisible entre el mundo diurno y el nocturno, entras en un territorio donde las reglas normales ya no aplican. Es como si la oscuridad que rodea esas tiendas iluminadas fuera un portal hacia algo más. Algo que espera, que observa, que a veces decide interactuar con los vivos de maneras que nuestra mente se niega a aceptar. Los empleados veteranos tienen una regla no escrita que transmiten a los nuevos en voz baja, casi como una confesión vergonzosa. Si sientes que algo no está bien, si el ambiente cambia de repente, si experimentas ese silencio antinatural, no investigues. Mantente en el área iluminada del mostrador, no voltees hacia los espejos o las ventanas, y sobre todo, no respondas si escuchas tu nombre cuando sabes que estás solo. Porque si lo haces, si reconoces su presencia, le das permiso para acercarse más. Estas no son supersticiones tontas. Son lecciones aprendidas con miedo, con noches sin dormir, con renuncias súbitas que los gerentes ya no se molestan en cuestionar. Porque ellos también lo saben. En cada tienda de conveniencia que opera 24 horas, hay historias que nunca aparecen en los reportes oficiales. Experiencias que los empleados comparten solo entre ellos, en conversaciones susurradas durante el cambio de turno, cuando la luz del amanecer finalmente rompe el hechizo de la noche. Así que antes de juzgar, antes de decir que todo tiene una explicación lógica, pregúntense esto: ¿por qué el turno nocturno tiene una rotación del 90% cada 3 meses? ¿Por qué las tiendas están constantemente buscando gente dispuesta a trabajar de madrugada a pesar de pagar el doble? ¿Y por qué, cuando finalmente contratan a alguien, esa persona rara vez dura más de 6 semanas? La respuesta la conocerán en los siguientes capítulos. Y les advierto desde ahora, después de escuchar lo que viene, nunca volverán a ver una tienda de conveniencia nocturna de la misma manera. Ahora sí, prepárense, porque lo que voy a contarles desafía toda lógica. Imaginen esto: un cliente entra a la tienda, camina por los pasillos, toma productos, llega a la caja, paga con billetes reales que quedan en el cajón, se despide y sale. Todo normal, ¿verdad? Excepto que cuando revisas las cámaras de seguridad, las grabaciones muestran una tienda completamente vacía. No hay cliente, no hay nadie tomando productos. Solo el cajero parado detrás del mostrador, aparentemente hablando solo, cobrando al aire y guardando dinero que apareció de la nada. Esto no es ficción. Esto le pasó a Roberto, un cajero de Oxxo en Monterrey, que llevaba 3 años en el turno nocturno sin ningún problema. Era de esos empleados modelo que nunca faltaba, siempre llegaba puntual,
Conocía todos los protocolos. Una madrugada de octubre, alrededor de las 3:20, entró un hombre mayor, vestido con ropa oscura. Roberto lo recuerda perfectamente, porque el señor le llamó la atención por lo formal de su vestimenta. Traje completo, corbata, zapatos brillantes. Parecía fuera de lugar a esa hora. El hombre recorrió la tienda metódicamente, tomó un café del dispensador, 2 panes dulces y un paquete de cigarros. Roberto lo observaba mientras acomodaba unos productos en el mostrador, pensando que era extraño ver a alguien tan bien vestido comprando a esas horas. El señor se acercó a la caja, colocó los productos en el mostrador y sacó un billete de 200 pesos. Roberto lo atendió normalmente, escaneó los productos, dio el cambio, metió el billete en el cajón. El hombre le agradeció con un tono de voz que Roberto describe como profundo y educado. Tomó sus cosas y salió hacia la oscuridad de la calle. Todo transcurrió con absoluta normalidad. Roberto siguió con sus tareas, cerró el turno sin pensar más en ese cliente. Pero 3 días después, el gerente lo llamó a la oficina. Habían revisado las cámaras porque faltaban 200 pesos en el registro. El sistema mostraba una venta que Roberto había ingresado, pero necesitaban verificarla. Cuando reprodujeron la grabación de esa madrugada, Roberto sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. En la pantalla se veía a sí mismo detrás del mostrador, claramente esperando. Luego se le veía mirando hacia los pasillos, observando algo. Después tomaba productos que aparecían mágicamente en el mostrador, escaneaba el aire, abría el cajón, sacaba cambio y se lo entregaba a la nada. Todo sin que hubiera un solo cliente visible en la grabación. Roberto insistió, casi gritando, que él había atendido a un señor real, que había tocado su billete, que había escuchado su voz, que lo había visto salir por la puerta. El gerente revisó todas las cámaras, la de la entrada, la de los pasillos, la del mostrador, la de la calle. En ninguna aparecía el hombre del traje. Solo Roberto, aparentemente interactuando con una presencia invisible. Pero aquí viene lo más perturbador. El billete de 200 pesos estaba en el cajón. Era real, palpable, con número de serie y todo. ¿De dónde salió ese dinero si nadie entró a la tienda? La explicación del gerente fue que Roberto había tenido un episodio de microsueño o alucinación por cansancio, que probablemente él mismo había puesto ese billete ahí y lo había olvidado. Pero Roberto sabe que eso no fue lo que pasó. Él recuerda cada detalle de ese cliente, la textura de su traje, el olor a colonia cara que traía, el sonido metálico de sus zapatos al caminar. Cosas demasiado específicas para ser una alucinación. Roberto renunció 2 semanas después. No podía seguir trabajando ahí, sabiendo que había atendido a algo que no debería existir. Pero la historia de Roberto no es única. A miles de kilómetros de distancia, en Buenos Aires, Argentina, le sucedió algo casi idéntico a Luciana, una empleada de 7-Eleven. Ella trabajaba el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana en un local del barrio de Palermo. Una madrugada de marzo entró una mujer joven con un vestido floreado y sandalias. Luciana la recuerda porque le pareció extraño que alguien anduviera tan ligera de ropa en pleno otoño porteño, cuando las temperaturas nocturnas bajan considerablemente. La chica recorrió la tienda, tomó una botella de agua, chicles y una revista. Llegó a la caja, pagó con monedas que contó cuidadosamente, una por una, y se fue sin decir palabra. Luciana notó que sus manos estaban heladas cuando le entregó el cambio, tanto que sintió un escalofrío al rozarlas. Pensó que tal vez la chica venía de alguna fiesta
y por eso iba tan desabrigada. No le dio mayor importancia hasta que al final de su turno, el supervisor llegó para hacer el arqueo de caja y revisar las grabaciones de rutina. Cuando reprodujeron el video de esa madrugada, Luciana sintió que su corazón se detenía. Ahí estaba ella en la pantalla, claramente atendiendo a alguien. Extendía la mano para recibir monedas que aparecían mágicamente en su palma. Contaba el cambio hacia el aire vacío. Metía los productos en una bolsa que luego se desvanecía. Y durante toda la transacción, las imágenes mostraban la tienda completamente desierta. No había ninguna mujer joven. No había nadie con vestido floreado. Solo Luciana, interactuando con el vacío. Lo que más la perturbó fue revisar la grabación de la entrada. La puerta nunca se abrió en ese horario. Ni un solo cliente entró durante esa hora. Sin embargo, las monedas estaban en el cajón, reales y contables. Luciana intentó explicárselo al supervisor. Le describió a la mujer con detalles precisos. Su cabello largo hasta la cintura, sus ojos claros, el patrón de flores del vestido, esas manos tan frías. Pero las cámaras no mienten, o al menos eso es lo que todos creen. Después de revisar las grabaciones una y otra vez, buscando algún ángulo que hubiera capturado a la mujer, Luciana tuvo que aceptar lo imposible. Había atendido a alguien que no existía en el plano físico. Lo terrorífico de estos casos no es solo la experiencia en sí, sino las preguntas que dejan sin respuesta. ¿Quiénes son estas personas que pueden interactuar con nuestro mundo de forma tan tangible? ¿Por qué eligen tiendas de conveniencia en la madrugada? ¿Y por qué dejan dinero real como prueba de su existencia? Algunos expertos en lo paranormal sugieren que son espíritus atrapados en rutinas que repetían en vida. Otros hablan de deslizamientos temporales, momentos donde dos realidades se superponen brevemente. La verdad es que nadie tiene una explicación definitiva. Tanto Roberto como Luciana pasaron por evaluaciones psicológicas después de sus experiencias. Ambos fueron declarados mentalmente estables, sin signos de psicosis o trastornos. Las empresas archivaron los incidentes como anomalías inexplicables, pero los empleados saben la verdad. En el turno nocturno, la línea entre los vivos y los muertos se vuelve tan delgada que a veces se borra por completo. Y cuando eso sucede, cuando atiendes a alguien que las cámaras no pueden ver, ya no hay vuelta atrás. Porque ahora sabes que en cualquier momento el próximo cliente que entre podría no ser de este mundo. Si pensaban que lo anterior era perturbador, agárrense, porque ahora viene lo que realmente hace que los cajeros veteranos se nieguen rotundamente a trabajar ciertos horarios. Existe un fenómeno que se repite con una precisión escalofriante en tiendas de conveniencia de todo el mundo. No importa el país, no importa la marca, no importa si el empleado es nuevo o experimentado. Siempre pasa a la misma hora, 3:30 de la madrugada. Y siempre empieza de la misma manera, con productos cayendo solos de estanterías perfectamente acomodadas. Déjenme ser claro en algo. No estoy hablando de productos mal colocados que se resbalan por gravedad. Estoy hablando de latas, botellas y paquetes que han estado ahí toda la noche sin moverse, en estantes que el empleado acaba de organizar hace menos de una hora. De repente, exactamente a las 3:30 de la madrugada, comienza el caos. Una lata de atún cae del estante central, luego otra. Después una botella de jugo rueda desde el refrigerador hasta el centro del pasillo. Y todo esto mientras el cajero observa paralizado, sabiendo con absoluta certeza que nadie más
está en la tienda. Alejandro, un empleado de Éxito Express en Bogotá, Colombia, documentó este fenómeno durante 2 semanas seguidas. Él era de los escépticos, de los que no creen en nada sobrenatural. Cuando sus compañeros le advirtieron sobre las 3:30, se rió en su cara. Les dijo que eran supersticiosos, que seguramente había una explicación lógica. Incluso apostó que pasaría toda una semana sin que nada extraño ocurriera. Esa confianza le duró exactamente hasta su primera madrugada enfrentando el fenómeno. La primera noche, Alejandro estaba organizando el área de bebidas cuando escuchó un golpe seco en el pasillo de abarrotes. Miró su reloj. 3:32 de la madrugada. Caminó hacia allá y encontró 3 latas de frijoles tiradas en el piso, todas del mismo estante que él había acomodado personalmente 20 minutos antes. Las recogió pensando que tal vez había dejado el estante mal nivelado. Pero mientras las colocaba de vuelta, otra lata cayó del estante de arriba, pasando justo al lado de su cara. No rodó, no se resbaló lentamente. Cayó directamente, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Alejandro revisó las cámaras inmediatamente. Las grabaciones mostraban exactamente lo que él había experimentado. Productos cayendo solos, sin que nadie los tocara, sin vibración visible, sin razón aparente. Durante las siguientes 2 semanas, el patrón se repitió con precisión matemática. Cada madrugada, a las 3:30, comenzaba la caída de productos. A veces eran 5 artículos, a veces 20. Pero siempre a la misma hora, siempre de forma violenta, como si manos invisibles los lanzaran al suelo con intención. Alejandro dejó de burlarse, dejó de buscar explicaciones lógicas, y empezó a temer la llegada de las 3:30. Pero lo de los productos cayendo es apenas el preludio. Lo que realmente destroza la cordura de los empleados nocturnos es otra cosa. Algo mucho más personal, mucho más directo, mucho más aterrador. Y esto le pasó a Carla, una cajera de Unimark en Santiago de Chile, quien renunció en el acto después de su experiencia. No terminó su turno. No esperó al reemplazo. Simplemente dejó todo y salió corriendo de esa tienda, jurando nunca volver. Carla llevaba 6 meses trabajando en el turno nocturno sin mayores problemas. Había experimentado la sensación de ser observada, sí. Había escuchado ruidos extraños, claro, pero nada que la hiciera querer renunciar. Ella necesitaba ese trabajo. El pago nocturno le permitía mantener a su hijo pequeño. Así que ignoraba las señales. Se decía que todo era producto del cansancio y la imaginación. Hasta esa madrugada de junio que cambió todo para siempre. Eran aproximadamente las de la mañana. La tienda estaba vacía, como siempre a esa hora. Carla estaba detrás del mostrador, actualizando el inventario en la computadora, cuando sintió ese frío repentino que todos los cajeros conocen. Ese frío que no viene del aire acondicionado, que te congela desde adentro, que te eriza cada vello del cuerpo. Levantó la vista de la pantalla y miró hacia el frente de la tienda. Las grandes ventanas de cristal que daban a la calle oscura reflejaban el interior iluminado de la tienda. Y ahí, en ese reflejo, Carla vio algo que hizo que su corazón dejara de latir. Detrás de ella, en el reflejo de la ventana, había alguien parado. Una figura alta, completamente inmóvil, a menos de 1 metro de su espalda. Carla podía ver claramente la silueta en el reflejo. Una persona vestida con ropa oscura, de pie, observándola fijamente. Pero ella sabía, con absoluta certeza, que estaba sola. Había revisado las cámaras hacía 10 minutos. Había cerrado con llave la puerta trasera. No había entrado nadie.
Sin embargo, ahí estaba esa figura, tan clara en el reflejo como su propia imagen. Carla no podía moverse. Su cuerpo se había convertido en piedra. Cada instinto le gritaba que no volteara, que no confirmara lo que estaba viendo. Porque mientras fuera solo un reflejo, mientras no lo enfrentara directamente, tal vez podía pretender que no era real. Sus manos temblaban sobre el teclado. Su respiración se volvió irregular, casi un jadeo. Y la figura en el reflejo seguía ahí, inmóvil, observándola con una paciencia que no era humana. Carla cerró los ojos con fuerza, contó hasta 10, rogando que al abrirlos el reflejo hubiera desaparecido. Pero cuando abrió los ojos, la figura seguía ahí, y ahora estaba más cerca. Carla podía ver más detalles en el reflejo. Era un hombre alto, o algo con forma de hombre, vestido completamente de negro. No podía distinguir su rostro, solo una oscuridad profunda donde debería estar su cara. Y entonces la figura levantó lentamente su brazo, extendiendo su mano hacia el hombro de Carla. En el reflejo pudo ver esa mano acercándose, centímetro a centímetro, a punto de tocarla. Carla no esperó más. Con un grito que salió desde lo más profundo de su ser, saltó del mostrador, corrió hacia la puerta principal, la abrió de un tirón y salió a la calle desierta. Corrió cuadras sin detenerse, sin mirar atrás, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que se le saldría. Cuando finalmente se detuvo, jadeando y llorando, sacó su teléfono y llamó al gerente. Le dijo que renunciaba, que no volvería por sus cosas, que no quería su último pago, que solo la dejaran en paz. El gerente intentó convencerla de que regresara, de que al menos recogiera sus pertenencias, pero Carla fue inflexible. Nunca volvió a poner un pie en esa tienda. Lo más perturbador vino después. Cuando el gerente revisó las cámaras de seguridad de esa madrugada, encontró las grabaciones del momento exacto en que Carla salió corriendo. En el video se le veía claramente detrás del mostrador, trabajando normalmente. Luego, de repente, se levantaba gritando y huía de la tienda como si la persiguiera el diablo mismo. Pero en las cámaras no aparecía nadie más. No había ninguna figura detrás de ella. Sin embargo, si observaban con atención el reflejo en las ventanas que capturaba la cámara, había algo ahí. Una sombra más oscura que el resto. Un vacío en forma humana que no debería existir. Y esa sombra, cuando Carla huía, se quedaba inmóvil en el mismo lugar, como si supiera que ella volvería, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar. Antes de contarles sobre el fenómeno más desconcertante que experimentan los cajeros nocturnos, necesito que entiendan algo fundamental. El miedo constante cambia tu cerebro. No es una metáfora ni una exageración. Es un hecho científico documentado. Cuando vives en estado de hipervigilancia durante meses, cuando cada noche esperas que la próxima persona que entre sea la que te asalte, tu mente empieza a funcionar de manera diferente. Y aquí es donde la línea entre lo real y lo paranormal se vuelve imposible de distinguir. Las estadísticas son brutales y necesitan ser dichas en voz alta. En México, durante el último año, se reportaron más de 1000 asaltos violentos a tiendas de conveniencia. Eso es más de 10 por día. En Argentina, los kioscos nocturnos tienen un índice de victimización del 85%, lo que significa que 8 de cada 10 empleados han sido asaltados al menos una vez. En España, las tiendas regentadas por familias chinas, que operan toda la noche, sufren robos tan frecuentes que muchos propietarios
duermen con armas improvisadas bajo el mostrador. Y en Colombia y Chile, los protocolos de seguridad incluyen botones de pánico que, en promedio, se activan 6 veces por semana. Ahora imaginen vivir con ese conocimiento. Cada noche te presentas a trabajar sabiendo que hay una probabilidad muy real de que te asalten. Cada vez que suena la campana de la puerta, tu cuerpo se prepara para pelear o huir. Tu ritmo cardíaco se acelera. Tus pupilas se dilatan. La adrenalina inunda tu sistema. Y esto no pasa una vez por noche. Pasa cada vez que entra alguien, cada 20 o 30 minutos durante 8 horas seguidas. Tu cuerpo nunca descansa. Tu mente nunca se relaja. Vives en un estado de alerta perpetua que te consume desde adentro. Los psicólogos especializados en trauma lo llaman hipervigilancia crónica. Es el mismo estado mental que experimentan los soldados en zona de guerra. Tu cerebro se reconfigura para detectar amenazas en todo. Un cliente que tarda demasiado en elegir un producto se convierte en sospechoso. Alguien que entra con las manos en los bolsillos activa todas tus alarmas. 2 personas que entran juntas podrían ser una banda. Y cuando vives así durante semanas, durante meses, tu percepción de la realidad empieza a distorsionarse. Ves amenazas donde no las hay. Escuchas cosas que otros no escuchan. Y empiezas a experimentar fenómenos que no puedes explicar. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasa cuando el fenómeno es tan específico, tan repetitivo, tan documentado que no puede ser solo paranoia? ¿Qué pasa cuando el evento desafía las leyes de la física de una manera tan obvia que ni el cerebro más traumatizado podría inventarlo? Esto nos lleva al fenómeno de las llamadas telefónicas. Y no son llamadas normales. Son llamadas que crean un loop temporal imposible. Daniel trabajaba en una tienda china de Madrid que operaba 24 horas en el barrio de Lavapiés. El teléfono de la tienda raramente sonaba durante la noche. Tal vez una llamada cada 2 o 3 días, usualmente alguien preguntando el horario o si tenían algún producto específico. Pero una madrugada de noviembre, el teléfono comenzó a sonar con una frecuencia perturbadora. Daniel contestó la primera llamada alrededor de las 2 de la mañana. Del otro lado solo había silencio, seguido de un clic y la línea muerta. Pensó que era una broma pesada y colgó. 20 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Daniel contestó esperando escuchar algo esta vez, pero nuevamente solo silencio. Sin embargo, justo antes de que la llamada se cortara, escuchó algo que le heló la sangre. Su propia voz diciendo las palabras exactas que él acababa de pronunciar. No era un eco, era su voz, clara y nítida, repitiéndole su propio saludo medio segundo después de que él lo dijera, como si la llamada viniera de 2 segundos en el futuro. Daniel colgó inmediatamente, sintiendo un miedo inexplicable recorrerle la columna vertebral. La tercera llamada llegó a las 3:15. Esta vez Daniel dejó que sonara 6 veces antes de contestar, reuniendo coraje. Cuando finalmente levantó el auricular, lo que escuchó lo hizo soltar el teléfono como si quemara. Era el sonido de un teléfono sonando. Pero no cualquier teléfono. Era el timbre exacto del teléfono de la tienda, sonando del otro lado de la línea. Recogió el auricular del suelo con manos temblorosas y lo acercó a su oído. El timbre seguía sonando, cada vez más fuerte, creando un eco imposible. Entonces miró la pantalla del identificador de llamadas y sintió que el mundo se detenía. El número que aparecía era el de la propia tienda. El teléfono se estaba llamando a sí mismo.
Daniel verificó el número 3 veces, frotándose los ojos, pensando que estaba leyendo mal. Pero no. Era el número de la tienda, marcando al mismo número de la tienda. Colgó y el teléfono inmediatamente volvió a sonar. Contestó y otra vez escuchó el timbre del teléfono sonando del otro lado. Un loop infinito. Una imposibilidad técnica absoluta. Una línea telefónica no puede llamarse a sí misma. No existe ninguna configuración, ningún error de sistema, ninguna falla técnica que pueda crear ese escenario. Sin embargo, estaba sucediendo. Daniel desconectó el teléfono de la pared. El timbre se detuvo. Respiró profundo, intentando calmarse, diciéndose que debía ser algún hackeo extraño, alguna broma de alguien con conocimientos técnicos avanzados. Pero entonces escuchó algo que nunca olvidará. El teléfono desconectado comenzó a sonar de nuevo. No era posible. El cable estaba arrancado de la pared, colgando en el aire. No había corriente eléctrica fluyendo. Y sin embargo, el timbre metálico y anticuado del teléfono seguía resonando en el silencio de la tienda. Daniel salió corriendo de detrás del mostrador. Se quedó en medio de la tienda, observando el teléfono desconectado que seguía sonando, cada timbre más fuerte que el anterior. Sonó durante 5 minutos completos. 5 minutos de un timbre que no debería ser posible, que violaba cada ley de la física y la electrónica. Y luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Silencio absoluto. Daniel se acercó lentamente al teléfono. Lo observó como si fuera una bomba a punto de explotar. Estaba completamente muerto, sin energía, sin conexión. Imposible que hubiera sonado. Pero lo más aterrador vino al día siguiente, cuando el propietario de la tienda revisó el registro de llamadas de la compañía telefónica. Encontró algo que ningún técnico pudo explicar. Entre las 2 de la mañana y las 3:30 se habían registrado 15 llamadas, todas desde el número de la tienda al mismo número de la tienda. La compañía telefónica no tenía explicación. Revisaron sus sistemas, enviaron técnicos, cambiaron el equipo completo, pero nunca pudieron explicar cómo un teléfono había creado un loop temporal consigo mismo. Estas experiencias plantean una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde puede llegar la hipervigilancia y el trauma en distorsionar la realidad? ¿Puede el miedo constante crear alucinaciones tan vividas que parezcan completamente reales? La respuesta de los expertos es sí, pero con límites. El cerebro puede inventar sombras, puede magnificar sonidos, puede crear la sensación de presencias, pero no puede fabricar evidencia física. No puede hacer que las cámaras graben lo que no existe. No puede crear registros telefónicos de llamadas imposibles. No puede dejar dinero real en cajones después de atender clientes invisibles. Y ahí es donde la ciencia se queda sin respuestas y el miedo se vuelve justificado. Después de escuchar todas estas historias, probablemente se estén preguntando, ¿qué hace un cajero nocturno cuando se enfrenta a algo inexplicable? ¿Existen protocolos? ¿Hay reglas que seguir? La respuesta es complicada, porque hay 2 tipos de protocolos: los oficiales que aparecen en los manuales de las empresas y los no oficiales que los veteranos transmiten en voz baja a los nuevos. Y déjenme decirles que los segundos son mucho más importantes que los primeros si quieren conservar su cordura. Comencemos con los protocolos oficiales de seguridad. Todas las cadenas de tiendas de conveniencia tienen procedimientos establecidos para situaciones de emergencia. En caso de asalto, la regla número 1 es siempre la misma: entregar todo sin resistencia. El dinero se recupera, la vida no. Los cajeros reciben entrenamiento básico
sobre cómo mantener la calma, cómo activar las alarmas silenciosas y cómo memorizar características físicas de los asaltantes. También existen protocolos para clientes agresivos, emergencias médicas y desastres naturales. Pero nunca, en ningún manual oficial, encontrarán un protocolo para cuando un cliente invisible deja dinero real en el cajón. Los protocolos oficiales también incluyen medidas preventivas. Las tiendas deben mantener un nivel mínimo de iluminación, tanto interior como exterior. Las cámaras de seguridad deben estar funcionando y grabando las 24 horas. Los cajeros tienen prohibido abrir la puerta trasera después del anochecer. Deben contar el efectivo cada 2 horas. Y tienen números de emergencia programados en el teléfono de la tienda. Algunas cadenas incluso implementaron sistemas de check-in cada hora, donde el cajero debe confirmar que está bien mediante una aplicación. Todo muy ordenado, muy lógico, muy racional. Pero completamente inútil cuando las cosas que te acechan no siguen las reglas de la realidad. Aquí es donde entran los protocolos no oficiales. Las reglas que ningún gerente reconocerá abiertamente, pero que todos los cajeros veteranos conocen. Estas son las verdaderas instrucciones de supervivencia para el turno nocturno. Primera regla: nunca apagues todas las luces, ni siquiera si el consumo eléctrico te cuesta de tu sueldo. La oscuridad invita cosas que no quieres conocer. Segunda regla: si escuchas tu nombre cuando sabes que estás solo, no respondas, no voltees, simplemente ignóralo y sigue con tu trabajo. Responder es darle permiso para acercarse más. Tercera regla, y esta es crucial: nunca mires fijamente tu reflejo en las ventanas durante más de unos segundos. Si necesitas verificar que estás solo, usa las cámaras de seguridad. Los reflejos en vidrio a las 3 de la madrugada pueden mostrar cosas que no están realmente ahí. O peor, pueden mostrar cosas que sí están ahí, pero que no deberías poder ver. Cuarta regla: si sientes ese frío repentino que te congela desde adentro, si todo el ruido ambiental desaparece de golpe, si experimentas ese silencio antinatural, mantente en el área iluminada del mostrador. No investigues, no te aventures por los pasillos, espera a que pase. Quinta regla: confía en tu instinto animal. Si cada fibra de tu ser te está gritando que salgas de ahí, hazle caso. No importa que las cámaras no muestren nada. No importa que lógicamente estés seguro. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente consciente no puede procesar. Esa sensación de peligro primordial existe por una razón. Sexta regla: si un cliente te hace sentir incómodo, de una manera que no puedes explicar, si algo en esa persona se siente fundamentalmente mal, aunque no puedas identificar qué es, mantén el mostrador entre ustedes y nunca le des la espalda hasta que salga de la tienda. Séptima regla, la más importante de todas. Si presencias algo verdaderamente inexplicable, algo que desafía las leyes de la física, algo que sabes con absoluta certeza que no debería ser posible, termina tu turno y renuncia. No vuelvas. Ningún salario vale tu salud mental. Los veteranos lo dicen claramente. Hay tiendas marcadas, lugares donde el velo entre mundos es más delgado. Y una vez que ese velo se rasga para ti, una vez que ves lo que hay del otro lado, ya no puedes desverlo. Llevarás esa experiencia contigo para siempre. Pero aquí viene la cruel ironía de todo esto. La mayoría de los cajeros nocturnos no pueden simplemente renunciar. Trabajan de noche porque necesitan el pago extra, porque tienen familias que mantener, porque las deudas no esperan, porque en economías donde el desempleo es alto y las oportunidades escasas, un trabajo nocturno con salario estable
es un privilegio que no puedes darte el lujo de rechazar. Así que siguen regresando, noche tras noche, sabiendo lo que les espera, viviendo con el miedo constante, con las experiencias acumuladas, con el trauma que nunca se procesa, porque no hay tiempo ni recursos para terapia. Esta es la verdadera tragedia de los trabajadores nocturnos de retail. No solo enfrentan la amenaza constante de violencia física por parte de asaltantes reales, también deben lidiar con fenómenos que la sociedad se niega a reconocer, experiencias que nadie les cree, traumas que deben procesar solos porque admitir lo que vivieron significa ser etiquetados como locos. Imaginen vivir con el conocimiento de que atendiste a un cliente que las cámaras no registraron, que viste tu reflejo acompañado de una figura que no debería existir, que escuchaste tu propia voz llamándote desde el futuro a través del teléfono, y no poder hablar de ello con nadie porque saben que no te creerán. La comunidad de cajeros nocturnos ha desarrollado sus propios espacios de apoyo, foros en línea donde comparten experiencias usando seudónimos, grupos de chat donde pueden hablar libremente sin miedo al juicio, encuentros ocasionales en cafeterías donde veteranos aconsejan a novatos. Y en todos estos espacios el mensaje es consistente: no estás solo, no estás loco, lo que viviste fue real, y no tienes que seguir trabajando ahí si no puedes manejarlo. Estos espacios se han convertido en líneas de vida para personas que de otro modo estarían completamente aisladas con sus traumas. Ahora, después de conocer estas 7 historias, después de entender la realidad del turno nocturno, déjenme preguntarles algo. La próxima vez que entren a una tienda de conveniencia a las 3 de la madrugada, cuando vean al cajero solo detrás del mostrador, ¿lo verán de la misma manera? ¿Notarán las ojeras profundas, el temblor casi imperceptible en sus manos, la forma en que sus ojos constantemente escanean los espejos y las ventanas? Entenderán que esa persona no solo está lidiando con el cansancio normal de un turno nocturno, sino con experiencias que ustedes no pueden ni imaginar. El precio de trabajar cuando el mundo duerme es alto. No es solo el sueño perdido o los ritmos circadianos destrozados. Es vivir en la frontera entre dos mundos, ser testigo de cosas que no deberían existir y tener que seguir funcionando como si todo fuera normal. Es saber que en cualquier momento el próximo cliente podría ser invisible para las cámaras, que el teléfono podría comenzar a llamarse a sí mismo, que al voltear hacia las ventanas podrías ver algo parado justo detrás de ti, y aún así presentarte al trabajo la siguiente noche, porque no tienes otra opción. Así que si alguna vez consideran trabajar como cajero nocturno de tienda de conveniencia, recuerden todo lo que escucharon hoy. Piensen cuidadosamente si el dinero extra vale lo que podrían experimentar. Y si finalmente deciden aceptar ese trabajo, memoricen las reglas no oficiales, porque podrían salvarles no solo el empleo, sino su cordura. El turno nocturno no es para todos. Y una vez que cruzas al otro lado, una vez que el velo se levanta y ves lo que realmente acecha en las sombras, nunca vuelves a ser el mismo.